¿Espera? YouTube. Sí. Vamos. Gabo. Gabo. Tú eres Andrés y invito a hacer yo también, tú eres Zeus y Iván es Ares. ¿Qué tal, chicos? Muchas gracias a todos por asistir. Esto es el Basket Club. Hacemos conferencias. Hemos dado una pausa larga sin hacer conferencias, pero ahorita estamos tratando de volver a hacer conferencias y quería darles un pequeño aviso. Y es que este debate es una pequeña previa, se puede decir, porque tengo planeado hacer un evento más grande dentro de unos meses, donde va a haber varios debates y algo un poco más grande y un auditorio de más de 100 personas. Entonces, quería hacer un evento antes para avisar, donde habrá debates, habrá. Bueno, entonces va a haber debates, va a haber conversatorio, va a haber también exposiciones. Entonces, pronto voy a dar más información, pero de todos modos quería avisarles que estén pendientes en las redes sociales. Este es el Basket Club, un club dedicado, discúlpenme si hay algo socialista, pero somos liberales en general. También liberal. Nuestra línea por lo menos es liberal, pero el punto principal es divulgar las ciencias sociales, que es para los del club, ¿no? Agradecer al Partido Libertario porque estamos logrando el partido está prestando su local y no puedo decir más que gracias por ese motivo. Agradecer eso y vamos a iniciar el debate. Voy a explicar muy por encima de cuáles van a ser las reglas en general y el formato, ¿no? Vamos a empezar 5 minutos cada uno para exponer sus ideas principales. Se ponen 5 minutos cada sus ideas y luego van a hacer algunas réplicas de 3 minutos. O sea, mi hijo responde 3 minutos, luego se responde 3 minutos, vamos a estar con el tiempo. O sea, vamos a estar con el tiempo para que sea más parejo. Bueno, ya se presentó Jorge Guamaní, que va a ser ahorita el moderador. Para que no digan que yo estoy tratando de beneficiar a nadie, Jorge Guamaní, me parece que de paradigmas nuevos, me parece que ya no está, pero es que él ha sido de Mariana. ¿Sí es de Mariana? No, ya todavía. Entonces, para que no vean que yo soy imparcial, que soy una empresaria, ha sido de Mariana, entonces es un moderador relativamente neutral, entonces es un conocido, un amigo que yo he conocido de buena cara de este programa. Entonces, más que nada eso, empecemos. ¿Por qué empezamos 5 minutos después? No. Señoras y señores del Partido Libertario Peruano y demás invitados, vamos a dar por inicio acá al debate del siglo. No del siglo, es un poco colosal denominarlo el debate del siglo. Yo denominaría, para algunos será el debate del 3 de junio y para otros será el debate del mes del año, pues. Ya como cada uno tenga su perspectiva. Bueno, vamos a dar inicio a la presentación individual de cada uno y vamos a comenzar con la presentación de Aníbal Estacio, que sí es conocido, es tendencia en las redes sociales, pero
quiero que cada uno se presente para quien no lo conozca o no sepa mucho de su trayectoria. Bueno, a ver, Aníbal, vamos a dar inicio al debate. Por cierto, Aníbal representa al socialismo y acá Mirko representa al capitalismo en esta oportunidad. Bueno, preséntate, Aníbal, por favor. Yo tengo el mío. Bueno, primero ser a los organizadores y a todas las personas que están aquí. Le decía a mí hace un momento que esta es la primera vez que voy a debatir con un público mayoritariamente en contra. Es un interesante reto, es un estimulante, diría yo. Por otro lado, creo que la presentación sobra. Los marxistas no somos tan individualistas en este punto. Yo represento simplemente la postura ideológica que tengo, no me represento a mí mismo. Las personas pueden ser víctimas de críticas más personales que teóricas. Para iniciar esta apertura del debate, quisiera empezar con un punto en el que creo yo coincidimos los marxistas gramscianos y la mayoría de anarcocapitalistas o libertarios en general. Existe algo o existe un discurso hegemónico que nos mantiene adormilados y al cual hay que vencer. Ustedes le han llamado batalla cultural y nosotros, los marxistas gramscianos, le hemos llamado contrahegemonía. El origen del concepto nace con Gramsci. Posteriormente habrá quienes lo relean desde otra postura diferente. Pero hay una cuestión, ¿no? La cuestión es clara. ¿Cuál de los dos sistemas es el sistema que va a llevar a la humanidad al desarrollo? Yo quiero partir diciendo una cosa clara. A diferencia de lo que siempre se piensa del marxismo, yo no lo voy a defender desde una postura ética, porque Marx nunca habla de ética en ninguno de sus escritos. Marx no dice la historia de la humanidad es una historia entre buenos y malos, entre gente honesta y gente deshonesta. No, dice la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Entonces es una lucha de intereses. ¿Ok? Creo que en eso podemos coincidir, ¿no? Ustedes hablan de un interés particular, de un interés individual, el interés del capital, y yo hablo de un interés, el interés colectivo, el interés del proletariado, el interés de la masa colectiva. Pero intereses al fin y al cabo. No hay buenos ni malos, no hay éticos ni no éticos, simplemente hay una postura de interés, una postura netamente económica. ¿Por qué? Porque salvo el mercado en el sistema en el que vivimos, todo es ilusión. Salvo los intereses económicos particulares, todo es ilusión. La oferta y la demanda gobierna el capitalismo con su mano de hierro y es lo único que importa en el sistema capitalista. La ganancia y la acumulación. Después no hay nada más. Después las posturas éticas se las podemos dejar acá, se las podemos dejar a otro autor que haga filosofía sobre eso. Pero el marxismo en particular no hace filosofía de ese mundo. Gramsci dirá que es la filosofía de la praxis. Es decir, que aterriza las ideas racionales y las lleva a la realidad concreta, a los hechos materiales y en este caso a los hechos económicos. No es una discusión metafísica, reitero, simplemente es un conflicto de intereses. En este punto voy a partir diciéndoles a cada uno de ustedes que haga un ejercicio, el ejercicio del pensamiento crítico radical, que creo yo es algo que los libertarios dicen tener. Entonces, creo yo que no les será muy difícil a cada uno de ustedes en este dejo. Bueno, disculpa, tiempo de presentación, Aníbal, muy bien, muy excelente tu presentación. Sí, no, es que yo estaba preguntando, yo estaba argumentando. Bueno, pero sí, he calculado. Bueno, ¿te parece terminar? Pues, sí, Bueno, esa era la idea, esa era la idea. Ya, bueno, petición del grupo. Esa era la idea, pero... Bueno, la verdad que no sabía lo de los tiempos, creo que Gabo debería tener el control más exacto. Bien,
Iba a decirles algo, ¿no? Desde el pensamiento crítico hay una postura que todos debemos tener. Preguntarnos si todo aquello que nos han dicho y se ha preestablecido como una verdad absoluta es realmente una verdad absoluta. ¿Qué cuestiones son realmente verdaderas dentro de las dinámicas que nos mantienen como seres humanos, tanto como individuos, como una clase social a la que podamos pertenecer o no, o los que nos consideramos parte de una o no? ¿Y qué cosas no son verdad? Porque dentro del sistema que nos impera, abunda hoy muchas fake news, abunda mucha desinformación, abunda mucha posverdad. ¿Qué es de todo aquello que nos han dicho realmente verdadero? El pobre realmente es pobre porque quiere. La acumulación del capital es realmente la única fórmula casi matemática que nos va a llevar a la victoria, o en realidad no lo es. ¿Por qué creemos que estas premisas per se, como si fueran premisas naturales, son naturales? ¿No cabe acaso la posibilidad de un ejercicio racional que no lo sea? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar sobre eso? Ahora sí, Por eso sí, cierto, eso es el alegato apertura. ahora sí, muy bien, tiempo. Aplausos para Aníbal, por favor, esa presentación. Bueno, Aníbal aquí se ha presentado, tenemos una presentación muy extensa, muy a su estilo marxista, muy a su estilo personal, eso está bien. Bueno, aquí vamos a presentar a su contertulio de esta noche, al ya conocido Mirko Vidal, pero igual Mirko, que se presente para que no los conocen todavía de todo. Vamos, Mirko. Para empezar, tengo una pregunta, no sé si esto fue minuto de presentación, no estaba comentando, ¿no? Eso es lo que quiero tener en cuenta. Fue minuto de presentación, Sí, ¿no? Ya la presentación. Pero ya empieza con la argumentación porque ya Ok. presentación. Ok, entonces recién empiezan a contar el tiempo, que recién quería saber. Ok, entonces, ¿qué es presentación, argumentación? Lo que ya estamos haciendo. Bueno, mi nombre es Mirko Vidal, para los que no me conocen, tengo un canal de YouTube llamado Conocer Libertario, donde me dedico a comentar noticias de la actualidad peruana e internacional desde un punto de vista liberal libertario, que es un punto de vista de conclusión al cual yo llegué al ver las relaciones que existían entre las personas, a leer bastante y tener una propia opinión, ¿no? Siempre he tratado de leer todo y, bueno, llegué a la conclusión de que estamos en un año necesario y que lamentablemente oprime a las personas y les quita su dinero, ¿no? Bueno, antes de tratar de argumentar, también quiero hacer respuesta a varias cosas que dijo el compañero Nicolás Stasi. Él dijo que el libertario no ha acuñado un término en modo batalla cultural. En realidad eso no es un término acuñado por algún libertario, ese término más concretamente lo acuña Agustín Laje, que a mí también lo considero libertario, sino que lo utiliza desde una postura completamente política, para intereses políticos. No es parte de la teoría libertaria el sinónimo de batalla cultural. Entonces quiero dejar eso bastante claro. Entonces, si vas a atacar al libertarismo por ahí, creo que ahí estamos bastante mal. Por segundo, me pareció muy interesante que hayas admitido que el marxismo no tiene una postura ética y ahí vemos un gran problema, porque, bueno, gran sorpresa para las personas que lo conocen, el marxismo reduce todo a un lado muy economicista. Quitar la ética de lado y reducir todo a una lucha de clases y poner dos clases enfrentadas, pues es más fácil llegar a la revolución. Y ese era uno de mis argumentos también. De una gran parte de la población. Implica muerte, porque, a ver, colectivicemos los medios de producción. ¿Eso qué significa? Tenemos que quitar las fábricas, las empresas a un montón de gente, y esa gente se va a dejar. No, ¿qué va a pasar con las personas que no quieran pertenecer a un sistema de planificación central hecho por el Estado? Van a tener que morir simplemente. Es así, cualquier revolución política siempre lleva sangre, y como digo, al menos yo no quisiera tener una ideología que cargue. Ya no estamos hablando de millones de muertos, de lo que pasó, no, simplemente desde la teoría implica necesariamente muerte, eliminación.
y cualquier sistema que implique necesariamente particular a la muerte, eliminación de una cantidad de personas, ya me parece altamente negativo. También hablas, obvio, de los intereses económicos. Me parece que esa es una consecuencia enorme de reducir al ser humano netamente a relaciones económicas, de lo cual muchas veces se acusa de libertarismo, cuando el libertarismo la verdad que habla muchísimo más de ética, muchísimo más de relaciones humanas, acción humana, praxeología, que propias relaciones económicas, o sorpresa, para que se cae un mito de libertarismo bastante extendido, ¿no? Entonces, también, bueno, has mencionado que pobres porque quieren, ni siquiera voy a argumentar contra eso, me parece una infantilización de libertarismo, la verdad es que no hay ningún libertario que haya dicho que el pobre es porque quiere, y también me parece que has cometido otra equivocación, porque tú has dicho que la acumulación de capital casi parece una fórmula matemática, y obviamente la economía prescinde en gran parte de las matemáticas, al considerarla que no puede predecir el comportamiento humano. Entonces, decir la frase de que casi la acumulación de capital es una fórmula matemática ya parte de un error, de que se conocen las bases teóricas de la economía. Entonces, si vamos a empezar a contraargumentar por ahí, me parece que estamos ya empezando bastante mal. Y bueno, siguiendo con mi argumentación, también quería hablar, invitarte a ver si haces un ejercicio de honestidad intelectual, porque a raíz del último debate que tuvimos, yo te planteé lo que dijo Marx sobre la ley de pobreza creciente en el capitalismo, que básicamente Marx dijo que cada vez iban a haber muchas menos empresas y una masa de trabajadores cada vez más grande y más pobre. Entonces tuvo ese debate y lo negaste, pero luego en otros debates que tuvimos dijiste que sí, efectivamente Marx se equivocó. Entonces acá delante del honorable público que se presenta el día de hoy, quería hacerte la misma pregunta. ¿Marx estaba equivocado o no con respecto a eso? Porque bueno, en el debate me dijiste que no, pero en otro canal dijiste que sí. Y si dijo que sí en algo tan fundamental como una teorización del capitalismo, ¿no crees que ya se empieza a derrumbar un poco el edificio teórico que se construye a raíz de eso? Y bueno, creo que mi sistema es muchísimo mejor que el tuyo, aparte de los resultados económicos que no hubiera, porque mi sistema no implica tu restricción o desaparición. En el sistema que yo anhelo, tú puedes hacer lo que tú quieras, incluso puedes crear tu propio Estado, tu comunidad socialista, puedes hacer básicamente lo que tú quieras. En cambio, por ejemplo, en una revolución, yo tengo un canal que estaría obviamente en contra, y en una revolución sangrienta, mi canal, básicamente mi integridad, de mi familia, de mis seres queridos y de las personas acá que piensan así, muy bien, Mirko también aquí le ha dado directo a la yugular a Aníbal, creo yo. A ver, bueno, vamos a ver cómo Aníbal responde eso. A ver. Bueno, ahora empezamos con las réplicas. Empezamos con Aníbal. Bien. Ok, vamos Aníbal, a ver, defiende bien tu posición, solo como tú sabes. Ok, sí. Sí, bien. A ver, vamos a puntos claros. El marxismo tiene una posición ética porque no le interesa la ética, y la verdad es que no me interesa. Soy completamente honesto. Me pueden acusar de ser falto de humanidad, de ser falto de principios, pero seamos honestos, ¿no? Uno no va a una panadería y le dice al panadero, señor, yo soy una persona muy honesta y muy ética de mi pan. No, eso no funciona así. En el capitalismo, dice Marx, las relaciones humanas son determinadas por las relaciones del mercado, es decir, son simple intercambio, oferta y demanda. Salvo la oferta y la demanda en el capitalismo, todo es ilusión. Y yo puedo soñar con un mundo ético, puedo soñar con un mundo bueno, y puedo hacerme las abstracciones mentales de Kant. A mí la ética kantiana me parece hermosa, pero ¿quiénes realmente actúan por el deber ser? ¿Quiénes de aquí en este salón realmente hacen de su vida un principio kantiano ético? La política, decía Maquiavelo, para que no vayan a empezar, no es las acciones de lo que debería ser. La política es lo que es, no lo que debería. Uno no va a la calle, no va a las relaciones políticas, no va al Congreso, no va al Ejecutivo, no va a donde el poder se ejerce y ve acciones éticas, ve simplemente conflictos de intereses.
Ahora, hay un concepto en Marx que se llama el fetichismo de la mercancía y el fetichismo del derecho. Estos dos conceptos son claros. Marx dice algo textual. Es en el fetichismo del derecho donde se oculta las relaciones intrínsecamente comerciales que tiene la ley. Ustedes están en contra del Estado, mayoritariamente nosotros también. La diferencia es que nosotros los marxistas estamos en contra del Estado burgués, que es muy diferente al Estado proletario. Yo puedo decir, sí, el Estado es corrupto. El Estado actual es un Estado que sirve a intereses de una pequeña clase y que oprime al pueblo y que le roba. Completamente de acuerdo. Tiempo ahí, Aníbal, muy bien, excelente. Excelente, bueno, como dije, Aníbal siempre también dando cátedra a su estilo mordaz, tipo Jaime Bailey. Bueno, a ver, damos los 3 minutos de la réplica acá a Mirko. Vamos, Mirko. Sí, Yo estoy por favor, 30 también segundos la antes, nueva- 30 segundos antes voy a estar. 30 segundos antes que termine. 30 segundos antes voy a estar avisando. Ok, bueno, para empezar, te repito la misma pregunta. ¿Podrías hacer un ejercicio de flexibilidad intelectual y decirnos, por favor, si Marx se equivocó en algo tan fundamental o no? Porque me parece total, una construcción enorme en el límite teórico de responder a esa pregunta. Marx se equivocó cuando significó que en el capitalismo iba a haber cada vez más pobreza y eso obviamente no ha pasado. Como te digo, hemos tenido dos respuestas tuyas. Me gustaría ahora la respuesta acá, porque me parece realmente importante. Luego, te felicito porque has dicho abiertamente que al marxismo no le interesa la ética. Me parece espectacular que lo asumas. Y también me parece un grave error, porque si reducimos solamente intereses de clase teorizados por una persona, bueno, pues vas a tener eso, básicamente vas a tener muerte. No sé, el capitalismo puede ser capitalismo de trabajo duro y el socialismo puede ser socialismo, muerte y esclavitud, porque no hay una forma de distinguir las acciones del Estado. Nosotros sí tenemos una forma, porque creemos que ya sea los derechos naturales o la ética argumentativa, tenemos formas de discernir qué es lo que hace el Estado algo malo, no simplemente porque ellos tengan un interés de clase. Eso reduce mucho al ser humano. El ser humano no solamente, como Marx pensaba, son relaciones de producción y acumulación de capital. El ser humano son sueños, son metas, es acción humana, es básicamente subjetivismo muy duro. Lo que mucha gente piensa es que la escuela austríaca habla de ganancias netamente monetarias, cuando habla de ganancias netamente subjetivas. El ser humano, incluso perdiendo dinero, para él puede estar teniendo un beneficio empresarial. Y eso, obviamente, estoy seguro que como estás en contra del capitalismo, sabrás de lo que estoy hablando en la función empresarial, de Huerta de Torso. Me parece que se cae en una posición muy utilitarista si no se tiene en cuenta la ética. O sea, estamos hablando de algo genial. Y con respecto a la diferencia que haces entre el Estado burgués y el Estado socialista, yo acá te puedo citar, ni siquiera un libertario, te puedo citar al propio Proudhon. El propio Proudhon le dijo más, pobres niños infantiles que piensan que pueden controlar la vida de miles, millones de personas y que ellos sí van a hacer lo correcto y van a llevar a la gente al socialismo o a la felicidad. Y eso, como digo, no lo dijo ningún liberal ni ningún libertario, sino una izquierda como Proudhon, porque las relaciones estatales superan a los deseos de un pequeño grupo y las decisiones de todos nosotros siempre van a ser mejores que las decisiones de unos pocos. Bien. Bueno, a ver, le damos la réplica a Aníbal Ignacio. A ver, continúa Aníbal, a ver. Bien, en este punto voy a pasar a hablar de un informe, ya que Mirko me increpa y me dice que si Marx se equivocó al decir que iba a haber más tasa de desempleo o de pobreza. Bueno, según un informe no marxista, sino de la OCDE, llamado Desaceleración de la clase media, pone lo siguiente: la clase media de los 36 países más desarrollados del mundo se ha debilitado. Está exprimida, dice. Concluye. El Club de los Países Más Ricos del Mundo presentó este miércoles en Naciones Unidas un estudio para avisar que este grupo social está menguando debido a que su nivel de vida se estanca o va en declive, mientras que en las rentas más altas mejora. Según el informe de la OCDE, en los últimos años se ha pasado de una clase media emergente y pujante cada vez más fuerte
a reducirse del 64 al 61% y subiendo. O sea, sigue en decadencia. Lo que demuestra el informe de la OCDE es claro, no es una paja mental de Marx, es una realidad. Y yo acá tengo precisamente el cuadro estadístico. Informe de la OCDE. Ahora, pueden acusar a la OCDE de ser marxista si quieren, ¿no? Pero yo dudo mucho que la gente en la OCDE se considere marxista o se considere de izquierda, para empezar. Los datos fríos y claros, según este informe que todos pueden encontrar en internet y que pueden buscarlo en la biblioteca de la OCDE, es clara. Hay una reducción en la clase media. Cada vez se hace más pequeña, cada vez es más débil. Y las últimas crisis del capitalismo así lo demuestran. Crisis que no es porque sea el capitalismo malo o bueno en sí, eso lo deja claro Marx también, sino simplemente es parte de la naturaleza del capitalismo. El capitalismo lleva en crisis durante ciertos tiempos, entra y sale de la crisis constantemente. La crisis del 2008 es prueba de ello y la crisis que estamos viviendo hoy post pandemia también es una prueba de ello. Crisis hay y habrá y ha habido en el capitalismo. En cuanto a la respuesta de Proudhon, ¿no? Yo le invitaría a revisar cómo es que Marx aborda esta idea desde la crítica al programa de Gotha posteriormente, ¿no? Cuando se instaura el único lugar donde el socialismo se ha establecido prácticamente con todas las determinaciones del marxismo, que es en la Comuna de París. Excelente, muy bien. Aníbal acaba de tocar un tema que para algunos puede ser un tema coyuntural. Ha hablado de la crisis del capitalismo, un tema que se ha discutido, incluso el gran Delirious Payne, ha discutido la crisis del capitalismo, Delirious Payne. Bueno, vamos a ver la réplica de Mirko, vamos un poco. Discúlpeme si no entendí, pero creo que puedes afirmar que en realidad no se equivocó cuando en otra parte dice que sí. Entonces, como te digo, hay una contradicción. Está bien, si quieres dejarlo así, no hay problema. Tampoco es tan importante, pero quería más o menos que la gente se entere de lo que dijo antes, porque bueno, al menos a mí me choca. Ok, bueno, ya que sacaste data, no te voy a contrarrestar esa data, pero sí dejando contexto. Bueno, si tú ves cualquier paper económico, lamentablemente no estamos en online como para tratar de mostrarlo de manera grande como lo en la primera vez, que fue bastante chévere. Yo te doy este dato. Noruega, en 1870 tenía un estado del 5.5% del PIB. Italia tenía un estado del 12.2% del PIB. Suecia tenía un estado del 5.63% sobre el PIB. Y ahí fue cuando se dio la reducción de pobreza más grande que vio la historia de la humanidad. Y conforme estos estados incrementaron las ayudas sociales, incrementaron su tamaño, esto, bueno, se demostró que la pobreza ha ido decreciendo cada vez con menor rapidez. Entonces, sí, obvio, las estadísticas que sacan es cierto, pero hay que tener contexto. Los papers académicos para eso están, lo pueden buscar. Los tamaños de los estados en los años 20 comparado con el tamaño de los estados ahora, y ven por qué la reducción de la pobreza se ha ralentizado tanto. Entonces, yo no voy a discutirle el valor de los papers, me parece que es cierto, pero sin contexto, los números pues no te brindan absolutamente nada. Entonces, también, bueno, también me parece que está profundamente equivocado con lo de la crisis del capitalismo. Te recomiendo un libro que es de Rothbard, llamado El Crack del 29, donde explica básicamente que la crisis del 29 fue gracias a una manipulación de las tasas de interés, lo cual llevó una expansión crediticia, una expansión monetaria, que alteró básicamente los ciclos de, bueno, oferta y demanda, lo cual llevó a una gran especulación, reventó la burbuja y pasó. Eso es historia económica y otra vez crisis, obviamente, en el Estado, pero aquí te conviene decir en el capitalismo. Igual la del 2008, la crisis subprime, otra burbuja inmobiliaria por las bajas de los tipos de interés. Si te das cuenta, todas esas crisis, si no está el Estado detrás, lamentablemente quedan en nada, pero la gente tiene que saber que obviamente las crisis existen, pero el verdadero responsable, ya lo he mencionado, sigue siendo el Estado. Y me sorprendió también que menciones la crítica al programa de Gotha, cuando yo lo mencioné en el primer debate, y sabes que lo he leído. Y bueno, si quieres mencionarlo, también te puedo decir que el mismo libro Marx justamente nos dice a todos, a los que creen en el socialismo, que en el socialismo sí
no vas a ganar lo que realmente deberías ganar, porque se te van a deducir y hacer un montón de problemas sociales. Muy bien. Bueno, la réplica de Milton también es un poco mordaz también. Creo que es más mordaz que la réplica del mismo Aníbal. A ver, vamos a ver cómo Aníbal contrarresta esto. Vamos, Aníbal. Bien, yo quiero recordarle a Mirko que según el Banco Mundial, ¿no? Y según la data que está aquí presente, porque por las dudas no lo he impreso, dice algo muy curioso, ¿no? Cuando la pobreza en Reino Unido aumentó, ¿no? Al 39,7% fue en la época de Margaret Thatcher, cuando la dama de hierro aplicó las políticas de sus asesores de derecha, ¿no? Liberal, aumentó. En la época de Ronald Reagan también aumenta este índice a 35,7 en los Estados Unidos. Pero no solamente ahí, sino que también cuando Pinochet, ¿no? Asesorado por Milton Friedman, aplica su política económica según el Banco Mundial, no según Aníbal Estacio ni según los marxistas, la pobreza está de un 57,2%, ¿no? Y para aterrizarnos, perdón, me faltó uno más internacional. En la época de Videla en Argentina, cuando también se asesoraba por parte de las políticas liberales según el Banco Mundial, la pobreza era del 40,8% en Argentina. Pero para aterrizarnos en la realidad peruana y hablar del supuesto milagro económico del Perú en la década del 90, con Fujimori, la supuesta liberación económica del Perú, según el Banco Mundial, reitero, no según Aníbal Estacio, la pobreza en 1997 era del 53,3%, y cuando Fujimori se va en el 99 era del 54,8%. O sea, básicamente se redujo 1% en todo el supuesto milagro de liberalización económica. Si no les gusta, pueden quejarse con el Banco Mundial, señores, no conmigo, no con Aníbal Estacio, sino con la data clara. Cada vez que se han aplicado las políticas capitalistas en algún país, bueno, el Banco Mundial registra que la pobreza se agudiza o que no se reduce más que 1%, como pasó en el Perú. Les reitero, no es mi culpa la data, ¿no? Yo solamente se las leo, se las transmito. Ahí está. Por otro lado, yo quiero hacer un punto teórico de nuevo, regresar a la teoría que es muy importante para los marxistas. Hay un punto importante cuando se habla del Estado. Mirko ha dicho que el Estado es el culpable, ¿no? Pero el Estado no es más que el reflejo de las relaciones económicas sociales del mercado. Yo me entero. Les puede gustar a Mirko o no les puede gustar a Mirko, pero yo no he venido a debatir sobre lo que debe ser, sino lo que es el mundo. Esa es la realidad. Fría y dura. Bueno, también para Aníbal Estacio, Aníbal Estacio acá ha mencionado a Videla, a Pinochet, a los integrantes del Plan Cóndor, con el cual también se condenó a Bermúdez, que recientemente falleció. Bueno, a ver, vamos a ver cómo Mirko contrarresta esto. Vamos, Mirko. Bueno, el anterior no quise mencionar, me imagino que muchos de ustedes se dieron cuenta, pero Aníbal Estacio, para tratar de tapar lo que dijo Marx de que bueno, todos queremos ser pobres en el capitalismo, lo que Aníbal Estacio no mencionó es que Marx dijo que las economías capitalistas de ese tiempo, en aquel 1800, ya estaban a punto de romperse. Era cuestión de muy poco tiempo, incluso pensaba que iba a haber la revolución con sus ojos. Y cuando él muere y no hay revolución, todos los obreros y creyentes en él se decepcionan. Han pasado 200 años y tienen que buscar papers y ahora para decir que se está reduciendo el decrecimiento de la pobreza para que siquiera tenga sentido. O sea, yo creo que la gente entienda el nivel al cual estamos llegando, o sea, para tapar y no decir que Marx se equivocó. Tiene que buscar papers de ahora, porque en 200 años no ocurre el gran desastre que pronosticó Marx. Lo quise dejar para esta etapa. Y bueno, menciono un montón de casos, pero vamos. Bueno, Margaret Thatcher no lo defiende la escuela austriaca. Rothbard, Hoppe y varios libertarios tienen paper contra ella. Te recomiendo el paper contra Ronald Reagan llamado Los falsos
lobby, que también lo critican, o sea, todo esto que intentas imputar al capitalismo, todos los grandes teóricos del capitalismo lo rechazan. Siempre es lo mismo, siempre trata de mentirlo, pero bueno, siempre lamentablemente muchos marxistas caen en eso. Bueno, también Milton Friedman de la Escuela de Chicago tampoco defiende sus políticas, estoy en contra. También me pareció muy gracioso que ellas, bueno, cuando la pobreza en Pinochet estaba tan alta, obviamente, porque había venido alguien de antes que había expropiado absolutamente todo, y la pobreza obviamente se disparó. También lo evidente, una dictadura militar altamente antiliberal, de lo cual no te voy a justificar absolutamente nada, pero me parece bastante anecdótico que lo menciones. O sea, todos los ejemplos que tú mencionas no hay algo que yo te pueda justificar, porque estoy totalmente en contra, estás atacando algo que ni yo defiendo, ni creo que la mayoría de personas se defienden. Con respecto a lo de Fujimori, no defiendo a Fujimori, lo único que tú debes saber es que las reformas en un sistema económico llevan tiempo para que den resultados. Obviamente, cuando se hizo Fujimori, toda la economía se fue al diablo y obviamente aumentó la pobreza bastante, nadie te va a negar eso. Pero ¿cómo estábamos antes del año 2020? La pobreza obviamente disminuyó todos los indicadores sociales, luz, agua, desnutrición infantil, mortalidad infantil. No, te pido por favor que me des un dato que me digas que ahora estamos mucho peor bajo un régimen un poquito más abierto al mercado de lo que estábamos antes. O sea, no existe, entonces la verdad me pareció bastante desatinado. Bueno, el tiempo también para mí mismo, bueno, me parece interesante así personalmente como mismo contrarrestó citando a Pinochet, el asesino de comunistas de Chile. Bueno, a ver, vamos a ver cómo Aníbal contrarresta esto. Bueno, vamos, es que es la verdad, pues, por ejemplo, mató a Víctor Jara. Bueno, pero vamos a ver cómo contrarresta. Vamos. A ver, yo voy a leerles un fragmento de este texto escrito por un catedrático de filosofía en Madrid, ¿no? Marxista él, donde expone precisamente el tema de si Marx llegó a ver o no llegó a ver alguna revolución en su vida. Lo que es necesario siempre pugna por aparecer, y cuando más negro es el presente, reaparece una luz de esperanza, nada más y nada menos que de la mano de aquella fuerza en la que había visto el sujeto de la emancipación. Apenas la burguesía francesa se rinde sin condiciones al Kaiser Guillermo I, los obreros sacan sus banderas rojas en los barrios de París el 18 de marzo de 1871. Había mantenido los ricos el privilegio de conservar las armas con las que lucharon contra el invasor prusiano. Y con el gobierno de Thiers, cuando el gobierno de Thiers ordenó desarmarlos, las tropas abrieron fuego contra el pueblo, sin reparar en mujeres y niños. Esto provocó la insurrección general y hasta los soldados se rebelaron contra sus amos. Al grito de ¡Viva la Comuna!, que es el que recorrió la ciudad el 28 de marzo y se constituyó así la primera comuna obrera, la Comuna de París. Marx sí llega a ver su sueño realizado en la Comuna de París. Marx no creía que el socialismo era perfecto, eso es un error de lectura. Ninguna sociedad es perfecta porque todas las sociedades pensadas desde el ser humano son imperfectas per se, porque el ser humano es un ser imperfecto, no puede dar a luz a la perfección, ni teórica ni prácticamente. Entonces Marx dice, ¿no?, cuando ve la Comuna de París, que se ha realizado su sueño, cayera o no cayera la comuna, fuera o no fuera destrozada, porque la comuna representa la materialización de lo que era el programa del Partido Comunista, escrito como el Manifiesto Comunista. Es ahí donde se ve, en el hecho concreto, práctico, real, la Comuna de París, el poder del pensamiento marxista. Lo que no pueden decir ustedes, ojo, y me perdonarán si les molesta que lo diga, pero Mirko ha dicho, bueno, ninguno de los señores que ha citado es verdaderamente capitalista. Yo puedo hablar de un lugar donde sí se aplicó la teoría marxista de París. Yo no sé si los libertarios puedan hablar de un lugar donde se haya aplicado el libertarismo, ¿no? O sea, en ese punto vamos 1-0, ¿no? 1-0. En ese solo punto, ¿no?
como que superiormente ya voy ganando en este solo punto. Bueno, tiempo, Aníbal, bueno, por el discurso que acaba de dar Aníbal, yo puedo deducir que puso en jaque acá al libertario Mirko. A ver, vamos a ver cómo Mirko contrarresta este jaque, pero no es un jaque mate, pero es un jaque. Para mí sí, o sea, aquí Aníbal sí se defendió bien. A ver, vamos a ver cómo contrarresta esto Mirko. A ver, vamos Mirko. Bueno, el experimento de la Comuna de París, para las personas que no sepan, duró meses. Y ese es un ejemplo para una revolución exitosa, que duró meses y se cayó con nada. Y obviamente tampoco mencionó y tampoco respondió a la primera intervención que tuve. Esa revolución llevó muchas muertes. Que le menciono de las muertes me parece que no se inmunda, porque al no haber ética, no haber una forma de decir que está bien y que está mal, más allá de los intereses, la vida humana se reduce a relaciones económicas, y al reducirse la vida humana a relaciones económicas, pues hay vidas que se pueden prescindir. Y entonces, como digo, creo que cualquier sistema económico, ético, social, que ponga a la muerte, a la violencia, al asesinato, como una vía para alcanzar la felicidad, me parece que, bueno, ya cada uno sacará su conclusión. Incluso yo también puedo hacer el ejercicio de Marx, querido amigo. Yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Mañana convertimos a Perú en Capia, y mañana todo el mundo se mata, imagínense que ahora surgen 500 estados, 500 señores de guerra, y luego llegamos al narcocapitalismo. Sucedió. Bueno, después regresó al Estado, tratamos de matar de todo el mundo, como mucha gente dice que va a pasar sin Estado. Pero es una postura, me parece, recontra facilista. O sea, que llegue después no se sostenga en el tiempo, no sea sostenible, me parece un argumento bastante débil. Entonces, bueno, yo lo veo así. Y tampoco dije que no fueran capitalistas. Tú puedes ser capitalista. Lo que nunca dije, y a eso yo me refería, que no fueran libertarios. Tú puedes tener un capitalismo recontra autorizado donde obligas a la gente a tener relaciones económicas, pero si esas relaciones económicas no son voluntarias, entonces no hay libertad y por lo tanto no hay libertarismo. Confundes un sistema económico con el capitalismo, con un sistema ético, moral, político como es el libertarismo. Entonces, si vamos a estar discutiendo de ambas posturas y te falta tanta lectura en ese aspecto, me parece que no estamos debatiendo nada. Y bueno, sobre los ejemplos hay muchas sociedades en Estado, sociedades irlandesas, sociedades líderes en varios estados, como por ejemplo también el antiguo hecho que funcionó bastante tiempo, Irlanda, Islandia, y un montón, incluso ejemplos en la Universidad de Lado, y un montón de ejemplos. Pero, a ver, eso ha sucedido, ¿no? La verdad que no me suma mucho, la verdad, porque lo ideal es que sea sostenible en el tiempo. Si tú me pones como ejemplo exitoso, la teoría del Marx, algo que duró 3 meses, que mató a mucha gente, y que Marx dijo que la reducción iba a pasar en países industrializados, y luego pasó en Rusia, donde murieron muchísimas personas y no era una objeción de conciencia, decir, oye, han muerto muchas personas por una idea. La verdad es que yo no estoy a favor de que se mate gente, pero me parece que hay idea que sí. Bueno, Mirko, excelente, Mirko, también tu contrarresta que ha metido acá en la revolución. Bueno, siempre, Mirko también siempre apiela a su estilo libertario, también como a su estilo socialista. A ver, vamos a ver cómo Aníbal contrarresta esto. Vamos, Aníbal. Bueno, sí, la Comuna de París duró unos meses, pero yo repito, ¿dónde ha durado media hora el sistema libertario? Media hora, y 15 minutos, 5, 1 minuto. No hay, no existe. Porque la realidad material es la que podemos ver, no las abstracciones mentales que podemos, no sé, crear en nuestras cabezas. Yo tengo un ejemplo que ha durado meses, sí, cayó, sí, pero duró pues decisión. Del otro lado, ¿dónde está su ejemplo concreto en la realidad concreta, como decimos los marxistas? Diferente. ¿No? Ahora, el debate es socialismo versus capitalismo, ¿no? Así lo han visto en el flyer, ¿no? Socialismo versus la visión capitalista de libertarismo. No sé, yo creo que eso es lo que dice el flyer. No sé si lo leyeron bien. Entonces, yo he increpado al capitalismo. Ojo. Y ahí está el flyer que no me deja mentir. Realidad concreta, otra vez. Ahora, Mirko dice, ¿no? Aníbal no se inmuta por las muertes. No
no se inmuta por cómo se llevaron a cabo los hechos. Bueno, inmutémonos pues por, no sé, la primera matanza entre una tribu de Homo sapiens versus otra tribu de Homo sapiens. Qué pena, se mataron porque los dos querían cazar un mamut. Uy, voy a llorar. Hoy me suicido de la depresión. No, pues señores, ¿no? La muerte es algo inevitable, es algo existente. Todos los cuerpos humanos, materiales, están destinados a la inevitable muerte. ¿Qué hacemos con ello? ¿Lloramos porque nos vamos a morir? No, pues es parte de la realidad. Guerras ha habido en nombre del capitalismo, en nombre del socialismo, en nombre del anarquismo, en nombre del amor, en nombre del odio, en nombre de la teología, en nombre del ateísmo y en nombre de todas las cosas sagradas que han existido en la historia de la humanidad. ¿Qué hacemos con ellas? ¿Lloramos por todas ellas? Es parte de la realidad concreta y va a seguir siendo parte de la realidad concreta, nos guste o no nos guste. Eso es así. Yo reitero, la política no es lo que debería ser, es lo que es. Y lo que es lo que vemos. Ahora, cuando Mirko dice, bueno, ¿por qué? Y con eso termino. ¿Por qué no se dio la revolución en Occidente y sí se dio en Rusia? Bueno, para eso está el análisis que hacen autores como Antonio Gramsci, ¿no? Que se preguntan por qué la revolución no se da en Italia, por ejemplo, y hay una contrarrevolución fascista. Eso lo continuaré luego, gracias. Bueno, tío, pues finalmente Nicola aquí citó a su principal referente, el italiano Antonio Gramsci, y también le dio una estocada muy importante a Mirko cuando dijo que el libertarismo no ha existido, pero que el marxismo sí ha existido por lo menos un límite de tiempo. A ver, vamos a ver cómo Mirko contrarresta esto. Vamos, Mirko. Ya, ok. Bueno, te invito a que leas el Estado Libre Irlandés, que duró del 1930 a 1964. Ok, duró más que el experimento socialista. La verdad es que pasarnos en cuánto tiempo duró me parece inocuo, me parece estéril. ¿Y por qué me parece estéril? Porque durante lo que duró la Unión Soviética, la cantidad de personas que murieron allí me parece, bueno, o sea, no sé, para eso no existe. Mejor si va a morir tanta gente y al final vamos a llegar al mismo punto, mejor no existo, ¿no? O sea, me parece, la verdad, alarmante cómo justifican las muertes que se dan en nombre de las revoluciones, que yo me estoy refiriendo a las revoluciones socialistas, con la caza de animales. Eso es para tu ideología, no voy a decir por ti, pues puedes sacar tu ideología, para tu ideología, eso es la muerte de seres humanos. ¿Sabes qué? Yo soy socialista, quiero la revolución, no, yo quiero trabajar para mí, no quiero tener el Estado, ni un plan quinquenal, punto. Ahí está, y tú lo comparas con cazadores recolectores. Como digo, mi filosofía política, el capitalismo que yo defiendo, jamás va a ver como un medio para alcanzar el éxito la muerte de seres humanos. Y creo que eso me hace estar a años luz, porque jamás voy a justificar la matanza de seres humanos por no pensar que es un dolor. Me parece que estamos ahí bastante mal. Incluso dicen que la muerte es inevitable, obviamente. Si el socialismo provoca volumen, la muerte va a ser inevitable. Pero hay toda la razón. Y luego, el sistema capitalista, como te digo, el sistema que propongo no te afecta. Tú puedes armar tu comuna comunista, la gente que quiera unirse aquí, utilizar sus medios de producción, o sea, meterte que donar su fábrica, la puedes donar ahorita. O sea, tú puedes construir lo tuyo, pero tu sistema yo no puedo vivir, yo sería eliminado. Entonces te das cuenta cómo yo sí puedo coexistir contigo, pero tu vida no puede coexistir con otras ideas que no piensen como tú. Ahí me parece que está en interioridad bastante. Y luego me sorprende también que no les a Gramsci, porque tienes que utilizar otro autor para tapar el error enorme que es Marx. Y me parece realmente interesante, porque como digo, no lo sé, eso ya lo estoy teorizando, eso no lo sé a ciencia cierta, pero si alguna vez vuelvo a ver un video tuyo donde digas, no, otra vez Marx se equivocó y la pobreza no vino como estaba planeado, me vas a aprender bastante, porque da la oportunidad. Pero bueno, digo que no querrás quedar como que te equivocaste, pero siempre es bueno un ejercicio de honestidad intelectual, sin saber que me equivoqué, creo que todos somos seres humanos, pero bueno, no sé si la gente considerará que
que existir 300, 500 o 80, 90 años matando gente y empobreciéndola es algo exitoso. O sea, que no es si sucede o no, sino si es sostenible en el tiempo y si la gente se muere de hambre, ¿no? Bueno, Mirko también acaba de atacar constantemente a Aníbal. Repite lo mismo, dice que el sistema libertario no ocasiona muertes, pero que el sistema marxista siempre va a ocasionar muertes. Siempre le está intentando encarar eso a Aníbal. A ver, vamos a ver cómo Aníbal hace frente a esto. A ver, vamos a Aníbal. Bueno, a ver, primero yo le recomiendo leer a Mirko el libro Patada de Escalera, escrito por el economista surcoreano Ha Kwon-chang, donde explica precisamente que todo el capitalismo en la historia ha tenido intervención estatal. No lo sé, tal vez Ha Kwon-chang se equivoque, pero los libros más reputados en economía y en historia de la economía mundial. No es marxista, por cierto, no es marxista. Defiende sí la existencia de un Estado y defiende sí la intervención del Estado, porque es curioso, ¿no? Los capitalistas reniegan tanto de las revoluciones, pero la revolución que instauró el sistema capitalista no les interesa nada, ¿no? El capitalismo se impuso a sangre y fuego, porque la monarquía no salió del poder porque sí, no fueron los burgueses a decirle a la reina de Francia: señora, usted deje sus privilegios monárquicos y deje que tengamos derecho a la propiedad privada. No fueron las cosas, se hicieron con sangre y fuego. No revisemos un libro de historia si quieren, no me crean a mí. Así son las cosas, ¿no? Reitero. A mí me da un poco de gracia cuando los libertarios, los liberales dicen, bueno, y las muertes, ¿no? Pero yo creo que hay algo peor que la muerte. Para los griegos había una sentencia a la vida eterna en tortura perpetua. A Sísifo se la dan. Era cargar una roca eternamente, que la roca volviera al mismo lugar y él tuviera que volverla a levantar todo el tiempo. Esa es la peor de las torturas y es el peor de los castigos, aún peor que la muerte, porque implica vivir de manera enajenada. Y el trabajo enajenado que da el capitalismo es algo peor que la muerte. 1000 veces peor que la muerte. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha trabajado en un call center? Aquí está el joven, ha trabajado en un call center, ahí también. La enajenación que se vive contestando llamadas perpetuamente. ¿Y se acuerdan del speech? El speech, todos se lo tienen que repetir de memoria, ¿no? Muy buenas tardes, bienvenidos a Movistar. Muy buenas tardes, bienvenidos a Movistar. Como me la niña, por favor, esperen seguro. Lo sé yo de memoria porque también he trabajado en uno. Enajenación del trabajo. ¿Alguna vez has trabajado en un McDonald's? Todos vestidos igualitos, todos tienen que cumplir, hacer la puta hamburguesa en 30 segundos, 40 segundos, un minuto. Todos iguales. El capitalismo ha acusado al marxismo de que yo quiero que todos sean iguales, yo no quiero que todos ustedes sean iguales, es horror. ¿No? Imagínense que todos se vistan como yo, sería un desastre a la moda. No, por Dios, no. Pero el capitalismo en sus relaciones intrínsecas de producción no ve individuos, ve personas que tienen que trabajar igual para que la empresa y la máquina se mantengan. Bueno, Así es, con este discurso activa, no sé si seguir siendo socialista o volver al bando de los libertarios. Todavía no lo sé. Pero bueno, a ver, vamos a ver cómo Mirko contrarresta esto. A ver, vamos, Mirko. Yo creo que Ignacio, sin querer, ha caído en una muy grave contradicción. Gracias por darme la razón. Yo les quiero hacer recordar que más o menos hace 2, 3 intentos atrás, justamente acusó al capitalismo de la crisis del 29, del 2000, y justamente acaba de reconocer que tiene un autor y lo sabe de ese autor, que el capitalismo siempre ha estado intervenido. Entonces, ¿cómo acusar al capitalismo de esa crisis si tú mismo sabes que siempre ha estado intervenido? Mira, me parece una contradicción enorme. Seguro vas a decir que no, si el Estado, el capitalismo se cae. Bueno, eso es de desconocer cómo funciona el Estado. Te recomiendo bastante teoría del Estado. Te recomiendo incluso leer un socialista, Oppenheimer, que explica que existen
dos modos de asignación de recursos, el modo político y el modo económico. En el modo político, en función del Estado, se da básicamente por asignaciones arbitrarias e impuestas. En el modo económico se da básicamente por cooperación, intercambio voluntario. Pero como desconoces eso, piensas que el capitalismo necesita del Estado. Y bueno, gracias por darme la razón, porque has quitado el peso de que tú mismo le has dado las crisis del capitalismo, se las has achacado directamente al Estado. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, y me parece también realmente interesante cómo pone el ejemplo, por ejemplo, de las revoluciones burguesas, la Revolución Francesa, que tampoco la defiendo, me parece que estuvo realmente mal, no se debería asesinar a nadie simplemente por no pensar distinto. Y su justificación no es, bueno, la verdad es que tuvimos unos... No, él dice, bueno, o sea, nosotros lo hicimos, o los marxistas lo hicieron, pero los otros también lo hicieron. O sea, ¿me entiendes el nivel de justificación? O sea, aunque todo el mundo, todas las revoluciones políticas, porque son sangrientas, por eso estoy diciendo que las revoluciones políticas no son mecanismos para imponer tu idea, creo que tú no eres absolutamente nadie para imponerle a cualquiera de ellos o cualquier ser humano tu forma de ser, tu forma de vivir. Me parece bastante egoísta de tu parte pensar que tú o un grupo de personas en un comité central van a ser mejores que ellos decidiendo sobre su vida. Entonces ahí me parece. Y bueno, ustedes que he visto que han trabajado en Concerte, qué bueno que han tenido una fuente de trabajo. Sabemos que la situación actual no es la mejor. Qué bueno que existan empleos que no requieran tanta cualificación, de lo cual sé que está, pero no es eso, simplemente, no sé, yo creo que nadie te va a mantener simplemente por ser staff, por ser mirco, tienes que ganar, tienes que ofrecer algo al próximo, tienes que cooperar. Eso es lo bonito del capitalismo, tienes que entregarle algo a alguien. Y también, bueno, creo que gritar así no te da la razón, creo que es más muestras de desesperación, me parece, ¿no? Estoy teorizando, ¿no? Creo que el grito no te da la razón, parece más un poco de desesperación en el momento del debate. Pero bueno, como digo, si quieres también podemos hablar del socialismo, ya que estamos hablando tanto de ideología, estoy seguro que tienes una respuesta teórica excelente a cómo el Estado puede planificar mucho mejor nuestras vidas que nosotros mismos. Tiempo, un técnico excelente. Bueno, al parecer yo entiendo de que Aníbal se defiende más gritando que exponiendo intelectualmente sus ideas. Bueno, vamos a ver cómo defiende esta libertad. Bueno, comprenderán que mi estilo de debate está más planificado para otras áreas. Estoy más acostumbrado a estar en momentos puntuales del discurso. En todo caso, pido las disculpas del caso. No me parece simplemente una actividad retórica, meramente retórica, y nada más. Sin embargo, sobre el Estado, precisamente en tengo a Marx en la edición Gredos, ¿no? Ideología y crítica de las ideologías, nos dice lo siguiente: la articulación social y el Estado surgen constantemente del proceso vital de unos determinados individuos, pero de unos individuos tal y como ellos mismos realmente son. Esto es tal y como actúan y como producen materialmente. En una palabra, tal y como desarrollan sus actividades a partir de unas premisas y condiciones de acuerdo con sus limitaciones de bienes y otra determinaciones previamente establecidas. En este texto Marx especifica algo claro, ¿no? Si de algo hay que culpar al Estado, que los marxistas también lo culpamos, es de que sea un Estado burgués. Simplemente de eso. El Estado es una entidad abstracta, ¿no? O sea, mañana se va Dina, se va el Congreso y se va todos. ¿Y qué queda? El Estado de un abstracto. ¿Vamos a ir a enjuiciar al Estado de abstracto? Díganme ustedes cómo es un juicio yo al Estado en abstracto. No, el Estado es sus relaciones materiales, las personas que lo conforman y sus intereses particulares políticos y de clase. Porque no puedes enjuiciar al Estado en abstracto, ¿no? O sea, ¿qué es el Estado peruano sin personas? Sin dinámicas de clase. No es nada, ¿no? Así es sencillo. Entonces, a mí me parece algo clarísimo aquí, ¿no? Marx dice, sí, claro, el Estado es el problema, pero el Estado burgués. Y cuando Mirko dice,
Bueno, está mal lo que pasó en la Revolución Francesa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, entonces, ¿cómo se hubiera instaurado el capitalismo? Me pregunto yo si no hubiera sido con la Revolución Francesa. Porque entonces no se hubiera llegado, ¿no? Entonces, la reina de Francia y el ejército realista hubiera aplastado a la burguesía y asunto solucionado y ahorita seríamos un feudalismo. No, a menos que seamos Capitán Perú, pues, ¿no? Que creen en el feudalismo todavía. Pero eso no es real. Pues. La realidad es que vivimos en un estado burgués. Y el estado burgués es originario de la Revolución Francesa. No, guste o no nos guste, yo les he dicho, yo no vengo a hacer aquí una crítica estética ni ética, me da igual cómo se haya hecho. La cosa es que existe. Reitero, le pido a Mirko, al que yo respeto muchísimo, que deje de vivir en el cielo, regrese a la tierra, Mirko, regresa aquí con los mortales, con la gente que ha trabajado en call center, dentro del sistema capitalista que tú defiendes, dentro de la realidad concreta y sus dinámicas de mercado, aquí donde la alienación del trabajo hace que los pobres pierdan su centro, es donde debes estar, Mirko. Bueno, Aníbal aquí en resumen le ha pedido a Mirko que aterrice, que está viviendo en un sueño. Y si es así, yo prefiero seguir siendo realmente un marxista materialista, sinceramente. Bueno, a ver, vamos a ver cómo define esto Mirko. A ver, vamos Mirko. Te ha pedido que aterrices, que vives en un sueño perpetuo. A ver, vamos. Sí, probablemente vivo en un sueño perfecto, porque solo existen 3 países capitalistas en el mundo. El resto son todos socialistas. Todo el mundo es socialista. Corea del Norte es un país capitalista y el socialismo ha triunfado de este planeta. Yo estoy viviendo un sueño. No, el sistema imperante ahora es el sistema socialista. Yo estoy yendo contra absolutamente todo. La verdad es que, bueno, me sorprende bastante, como te digo. O sea, me parece que estamos hablando de un sueño. El que estoy viendo un sueño es el que cree todavía que el socialismo puede llegar a funcionar. Yo obviamente no he respondido absolutamente nada. Bueno, tampoco del socialismo, también lo de Frank Oppenheimer, ya te expliqué cómo funciona el Estado, medios políticos, medios económicos, ya está en ti si lo quieres tomar o no. Bueno, también te conoces que tiene el capitalismo con mercado, incluso dices ahora sobre los call centers que es esto que vivimos, es el capitalismo. Creo que no estaremos de acuerdo, ni el socialismo al 100% se ha aplicado, ni el capitalismo al 100% se ha aplicado, ¿no? Que piensa distinto. Entonces, yo no defiendo, como digo, lo que hay ahora, estoy totalmente en contra. Y tú dices, aterriza. Bueno, para empezar a aterrizar tenemos que teorizar lo que pasa para dar una solución, porque si no teorizamos y somos animales y vemos y reaccionamos solamente a los estímulos que ahora vemos, entonces, bueno, no hacemos nada, no nos organizamos políticamente, la gente no se da cuenta que está siendo explotada, que se le quita dinero, obviamente por el Estado, o sea, no hacemos nada. Entonces, si uno no teoriza y no describe la realidad, y luego dice, no, mira lo que hay ahora, bueno, para explicar lo que hay ahora se necesita una teoría, o sea, si no, ¿de qué estamos hablando? Entonces, hay gente que se dedica al rubro político o al rubro más empresarial, que justamente tiene la parte de la acción, y otra gente que nos dedicamos más al campo teórico. Creo que, según lo que digan las personas, ambas posiciones son valiosas. Tú no puedes venir desde fuera a decir que es valioso, que es menos importante, o quién está viviendo en una nube de teorías. Eso decía la sociedad. Entiendo que tú no estás tan a favor del intercambio voluntario, de que la gente decida quién darle su capital o no de manera voluntaria, pero en el mundo real, hasta donde nos permite el Estado, funciona así. Cuando ya no nos permite, obviamente ya ocurren un montón de desgracias. Bueno, a ver, vamos a ver cómo Aníbal contrarresta esto. Bueno, yo vine aquí con una disyuntiva de seguir siendo socialista o de volverme libertario, pero hasta ahora no sé cuál va a elegir todavía. Estoy todavía en esa disyuntiva. A ver, vamos a ver si Aníbal me convence. Vamos, Aníbal. No, yo prefiero que te vuelvas libertario. Pero bueno. En fin, yo quiero preguntarle a Mirko que me defina qué cosa es socialismo, porque él dice que vivimos en un lugar donde hay mucho socialismo. Yo no sé qué cosa es socialismo según él, porque quienes se encargan de definir el socialismo, un marxista más recalcitrante que yo diría solamente marxismo, ¿no? Marx, Lenin, ¿no? Gramsci,
Mao incluso, y otros teóricos del socialismo. Pero yo que soy un poco más abierto en ese sentido, también podría decir que los anarquistas de izquierda también definen el socialismo. Y ninguna de las dos definiciones, ni la del anarquismo de izquierda ni la del marxismo, existe como Estado ni como un lugar del mundo, ¿no? Aquí, en el Manifiesto Comunista, que es donde Marx plantea los principios básicos del socialismo, hay una lista, ¿no? Son 10 puntos, y no existe en ningún país que se haya aplicado los 10 puntos, ni siquiera uno. Entonces, ¿cuál es el socialismo que critica Mirko? Porque no existe. En cuanto a que dice, no, pero no se ha aplicado al 100% el capitalismo, ¿no? Entonces, no sea tan malo eso. Bueno, no me importa si se aplicó al 90,5 o al 99 o al 70 o al 50 o al 60. Importa que se aplicó y que es el sistema donde vivimos, con su mayor o con su menor medida. Y recordemos lo que he dicho hace un momento. Los sistemas humanos son imperfectos, per se, porque los seres humanos somos imperfectos. A menos que Mirko crea que él puede dar a luz un sistema perfecto, entonces tendríamos que comprobar si Mirko es perfecto. Entonces, como no hay perfección alguna posible aplicable en la realidad concreta, no puede existir un capitalismo perfecto. Por lo tanto, nunca va a ser aplicable al 100%. Y lo que tenemos hoy es lo que podemos aplicar. Y eso es lo que tenemos que juzgar. No, de nuevo, las abstracciones mentales que Mirko sigue haciendo. Si él me dice, pero déjenme a mí vivir en la irrealidad, mis disyuntivas teóricas, pero yo le regreso a Mirko y le digo, no, Mirko, aquí donde está el intercambio de valor del capitalismo, que tanto gusta, aquí donde ustedes dicen que se crea el valor, ¿no? A través de los intercambios del mercado, es donde tenemos que teorizar, donde tenemos que debatir. Marx decía, los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo. Mirko dice, yo estoy en contra de todo lo que está sucediendo, quiero cambiar este país, quiero cambiar este mundo, quiero cambiar las relaciones económicas. Entonces, regresa a la realidad, que es aquí donde vas a cambiar con Mirko. Bueno, Aníbal sigue insistiendo de que regrese a la realidad, o sea, sigue con lo mismo, sigue dando lata con lo mismo. A ver cómo contrarrestas esto mismo. Como un niño perdido sigue dando lata con lo mismo. A ver, oye, lo que te he dicho es que no te puedes poner socialista. Bueno, tranquilo. Nosotros te aceptamos en el libertarismo. Aquí sí hay conmigo. Donde sea, hermano. La economía es un sistema perdido, pero ya prosiga por ahí. Querido Aníbal, estimado Aníbal, lo que dije de que no iba a socialista nada, bueno, creo que todo el mundo se dio cuenta, era una broma. Era una broma, o sea, ¿cómo vas a contraargumentar eso? O sea, hasta dije que Corea del Norte era capitalista. ¿Cómo vas a contraargumentar eso? Era una broma, obviamente, porque tú me dices que yo vivo en la transición y yo, si veo la realidad, ya, no es el capitalismo que me gusta, veo la realidad. Y el 98% del país vive en sistemas capitalistas. Muy intervenidos, sí, pero viven. Entonces, ¿quién vive la realidad? ¿Quién vive la realidad? El que sabe que hay un capitalismo que debe ser reformado, se debe quitar al Estado, o el que sigue insistiendo en un sistema que no se aplica ni en el 3% de países del mundo y donde se aplica, la gente vive en pobreza, la matan por pensar distinto y se tiene que escapar, pero no puede porque está prohibido salir del país. Yo lo dejo ahí, no sé quién vive la realidad, yo lo dejo ahí. Como te digo, bueno, también digo tu argumento. A mí no me importa si el socialismo se aplica al 90, al 60, al 50, al 40, al 30, al 20. Todo, mientras más nos acercamos a tu idea, los países empiezan a empobrarse. Mientras más nos acercamos a ideas parecidas a las que yo tengo, raramente los países mejoran. Dame algún ejemplo donde haya habido un crecimiento exponencial del Estado y la pobreza haya empezado a reducirse. En ningún lado. Vemos las cosas que ocurrieron en cada país y siempre cuando falta el Estado, no cuando está presente. Incluso acá, lo vemos acá en nuestro propio país, vivíamos bastante avasallados por el Estado, se empezaron a privatizar el público y el país jamás vivió tanta riqueza como lo que vemos ahora. Lo vimos nosotros. Estamos en el sistema ideal, por supuesto que no, hay que reprobar un montón de cosas, pero para vivir en la realidad, tenemos que ver que el sistema triunfó, al menos en los intentos que se hizo. Creo que me parece insultante decir
decir la respuesta sobre eso. Creo que la gente ya sabe qué es lo que pasó. Y también te equivocas, bueno, es por la aproximación teórica. Dice, a ver, si Mirko puede planificar un sistema, es que ahí partimos mal. Los libertarios teorizan lo que pasa en la realidad. Nosotros no inventamos el capitalismo, no inventamos el anarcocapitalismo, vemos las relaciones sociales y teorizamos en base a eso, pero nadie, ni siquiera nadie dijo, ¿sabes qué? Vamos a hacer que los medios de producción sean privados, vamos a hacer una serie de pasos para llegar al capitalismo, nada. El capitalismo surge cuando no jodes a la gente, disculpen el ejemplo. Pero si tú obviamente pones regulaciones, intervienes, obviamente sale lo que tenemos ahora. Entonces, bueno, hay que dejar de vivir, también te digo lo mismo, hay que dejar de vivir en la extracción y dejar de creer en un sistema donde se ha aplicado y todo, ha pasado muerte y empezar a ver lo que tenemos ahora. A ver, Carlos, esta es la última réplica, así que vamos a dar 5 minutos. Sí, al final vamos a dar algunas preguntas, pero más que nada es para avisarles que solo es la última réplica. Bien, a ver, primero decirle a Mirko algo muy curioso. Él dice, cuando el Estado ha crecido ha habido más pobreza, pero yo le he mencionado ya varias veces, ¿no? Que en varios debates me refiero, y esta vez una vez, y les he mostrado a cada uno de ustedes el índice de pobreza que ha existido cuando Thatcher estaba de primera ministra, cuando Reagan estaba de presidente, cuando Pinochet estaba de presidente, cuando Fidel estaba de presidente y cuando Fujimori estuvo de presidente. Y esos son momentos de la historia de cada uno de esos países donde el Estado se redujo. Y la pobreza, al menos en el Perú, en el año 97, era casi igual que en el año 99 cuando se fue Fujimori. Y Fujimori cambia el sistema económico del Perú, no en el 97, lo cambia después del autogolpe. Es decir, 2 o 3 años antes, no, incluso más, porque creo que fue en 1992, sí, 92. 5 años después, no pudo hacer absolutamente nada más que reducir 1% de pobreza. Thatcher, ¿cuántos años fue primera ministra en Inglaterra y cuánto hizo por Inglaterra? ¿Cuánto fue presidente Pinochet en Chile? Más de 10 años, ¿no? Y en esos más de 10 años, la pobreza, en el momento en que Pinochet se va de Chile, seguía igual que cuando entró. Videla igual. Reagan igual. No es mi culpa de cuando intenten liberalizar el mercado y el Estado, pues les salgan malas cosas, ¿no? Eso ya es culpa de quienes los asesoran, no culpa de los marxistas. Ahí tienen que criticar a los que aplicaron el capitalismo que tenemos hoy. Porque hace un momento Mirko decía, no, pero es que esos no son mis capitalistas, pues no me los tires a mí, ¿no? Peleate con los seguidores de Friedman, ¿no? Peleate con los seguidores de Thatcher, conmigo no. Pero él ha aceptado que este es el capitalismo que tenemos y que de esto tenemos que teorizar. Bueno, Mirko, te devuelvo a estos señores que intentaron liberalizar el mercado según sus propias palabras y reducir al Estado, y no les salió muy bien, ¿no? Digo, no les salió nada bien. Al menos eso es lo que dicen los datos del Banco Mundial, no los míos. Ojo, ahí está la realidad concreta. No es la abstracción mental. Mirko me dice, bueno, y los muertos, porque él sigue con los muertos, no él es la persona que va a enlutar a la humanidad. Me gusta eso de Mirko, esa posición ética, es muy kantiana. Perdón, me hiciste perder. Regreso. Sí, ha habido muertes. Sí. ¿Y que en el capitalismo no ha habido muertes? El plan Cóndor, ¿qué es? Un plan instaurado por una posición capitalista, por un país capitalista, Estados Unidos, que no murieron ahí, o que se fueron al mundo, porque sí, ¿qué hay de Víctor Jara? ¿Qué hay de Violeta Parra? ¿Qué hay de todos los muertos y desaparecidos de la dictadura de Videla? ¿Qué hay de los muertos y desaparecidos en la dictadura de Fujimori? ¿Que no importan? O ahí no importan los muertos, solamente importan que son de mi lado.
¿Cuántos muertos hay hoy en África por el sistema capitalista? ¿Cuántas muertes ha habido en Medio Oriente porque a Estados Unidos le interesa sacar el petróleo de ahí? Esas guerras no interesan, no importa. No hay, porque me dirán, no, pero es que esos son los estados. Los estados son los que hacen la guerra. Perdónenme, pero hay empresas privadas de mercenarios. Las acaba de contratar el señor Putin para hacer la guerra en Ucrania. Privadas. Ojo, soldados privados que van a matar por dinero. ¿Eso no es real o me lo he inventado yo? Y así como Mirko me dice, hazte responsable de tus muertos, y yo que soy bastante lógico le digo ya, y él me sigue responder el tema de la enajenación del trabajo. La libertad en la nación. Sí, falta 20 segundos. Reitero, la enajenación del trabajo es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El trabajo enajenado que nos aliena, que nos convierte no en individuos, como a ustedes les gusta llamar, si les gusta reivindicar, sino en simples seres objetivizados para la reproducción de valor en el sistema capitalista. Porque para el capitalista tú no eres un individuo, tú no eres tu nombre, tú no eres tu esencia, eres simplemente un trabajador más. Y en el momento en el que dejes de ser un empresa, te despides. Ahora sí está. Excelente la réplica final de Aníbal, prospecto de dictador al estilo Cerrón. Bueno, es una broma meta, Aníbal, no te molestes, por favor, es una broma meta. Tú sabes que somos patas. Bueno, a ver, vamos a ver la réplica final de el gran Mirko de Amanecer Libertario. Vamos, Mirko. Sí, agradezco a Aníbal en todos los ejemplos que ha dado. La verdad es que, como te digo, me sorprende bastante su definición de capitalismo. Como te digo, todos los teóricos libertarios han sido muy críticos de Richard Thatcher, sus medidas. Por ejemplo, le llevó el techo de la deuda en Estados Unidos bastante, elevó los impuestos y las regulaciones bastante. Como te digo, te invito a leer el paper, los falsos económicos de Murray Rothbard. Esas son medidas capitalistas, eso liberaliza el mercado, eso aumenta la propiedad privada, o eso aumenta el tamaño del Estado, el funcionamiento del Estado. Y eso te produce fracaso. Por eso te digo, o sea, todos esos ataques que tú intentas hacer, cuando muchos de ellos hicieron medidas contra el mercado, y luego dices, fracasaron, no, sí, fracasaron, gracias a medidas por el Estado. Pero te invito a que lo leas, por favor, si no, como digo, atacarías más el debate no teórico del capitalismo, el socialismo, no mis ejemplos capitalistas, los ejemplos socialistas, los meto porque tú necesitas meterlo para poder tratar de defenderte. Pero bueno, con respecto al patrimonio, otra vez, yo ya te respondí esto antes, pero tú lo vuelves a sacar, bueno, te lo vuelvo a responder lo mismo. Y esto lo sabe cualquier estudiante de economía del primer ciclo. Los sistemas económicos no tienen resultados inmediatos. Punto. Ningún sistema económico tiene un resultado de la noche a la mañana. Es más, creo que incluso a los socialistas hasta cambiado bien, que ocurre una revolución, ya debería haber bajado por eso cuando pasó, pues, 6 meses, un año, 2, 3, 4, como dices a largo plazo, y eso es lo que quiero que lo entiendas, y eso sabe cualquier estudiante de primer ciclo de economía. Luego también dice, ¿qué es el plan Cóndor? Bueno, el plan Cóndor es un plan de políticos para instaurar dictaduras a lo largo de América Latina, dictaduras políticas, plan político, intervención estatal, y tú obviamente lo achacas a capitalismo. Si el sistema capitalista no te puede matar, no le tengas miedo a un fantasma que no existe. No te puede hacer daño, lo único que te puede hacer daño son los estados y su represión. Eso es lo que tú ves, eso es lo que existe, de lo que tú tanto te quejas. Yo te apoyo. Con Pinochet, pero tú dices, no, pero eso obviamente está mal. Pero como te digo, nadie creo que lo que está en esta sala defiende eso. Pero es lo que hay, sí, y lo critico, pues, porque es lo que hay. Ya está. Entonces me parece que no lo has entendido bien. Y bueno, pero en Medio Oriente, la situación del Estado de Estados Unidos, obviamente, totalmente condenable. Incluso en la guerra de Ucrania, obviamente existen mercenarios privados que quieren espacio, los estados. Siempre vas a encontrar al Estado en todo lo que tú achacas, porque no vas a poder encontrar, no sé, una crisis provocada, no sé, por una mala coordinación de la oferta y demanda donde no esté atrás el Estado. Eso es lo que digo a todos ustedes, cuando vean que algo falla en el país, siempre revisen si ha habido una represión, siempre revisen si ha habido una ley, y siempre le van a encontrar, al menos hasta ahorita yo no he visto algo que me haga contra, y cuando lo encuentre, pues empezaré a dudar de varios de mis fundamentos, pero mientras no lo encuentre,
Y bueno, ya también quería ya finalizar, yo no sé de las muertes, ya no lo voy a sacar, pero como te digo, más que las muertes en la vida real, yo también la teoría. Tu teoría necesariamente dice que tiene que haber muertes para llegar a tu sistema. ¡Pum! Ya no te estoy hablando de muertes en la vida real, que sucederá. Pero tu teoría necesita, para poder construirse, se necesita una muerte para crear una revolución. Te invito a ver cualquier libro libertario que teorice que necesitamos matar a los comunistas para crear un capitalismo o a las personas que no quieran, no sé, tener relaciones sociales mediante la propiedad privada. No existe. Nosotros somos pacifistas y obviamente nos vamos a defender al que nos quiere imponer una visión que nosotros queremos. Porque somos pacíficos hasta que hay una zona. Y por supuesto, recordemos que, Gabo, ¿cuánto tiempo me queda, por favor, para poder terminar? 2 minutos. 2 minutos, buenísimo. Les quiero, ya que Aníbal no respondió, bueno, volvamos a pasar esto que hizo ahorita, que es lo del cálculo económico. Recordemos que cuando hay socialismo no existe la propiedad privada, por lo tanto no existe la creación de precios, por lo tanto no existe forma de coordinar la sociedad. En el capitalismo se coordina bajo la oferta y la demanda, y el capital siempre va a los puntos económicos donde es más rentable. En el socialismo todo se fija mediante política, todo se fija porque a mí me parece. En el capitalismo somos millones de personas decidiendo cada día. Y tú crees que un grupo de personas, de manera ingenua, en mi opinión, va a ser mejor que todos nosotros operando. Y no solo eso, sino ya te aterrizo algo, quieres que aterricemos algo, bueno, no te aterrizo otro. Tú vas a tener que ponerle precio a las cosas cuando no existe propiedad privada, porque no existe democracia en los precios que existe en el capitalismo. Y vas a tener que hacer control de precios, vas a tener que asignar esto va a costar esto, se va a producir esto va a costar esto, y bueno, para tu mala suerte, bueno, si quieres bueno, te voy a traer un poco de copia, si quieres. Existe un libro llamado 4000 años de controles de precios y salarios, donde la humanidad, el feudalismo, el esclavismo, todos los sistemas políticos, económicos que hubo, las monarquías absolutistas, emperadores, imperios, países democráticos, antidemocráticos, incluso hay ejemplos de países socialistas, intentaron controlar cuánto costaban las cosas. Absolutamente todos fracasaron en 4000 años de historia. Si 4000 años de historia no te hace cambiar de parecer, nada vendrá. Pero gracias a Dios este debate no es para convencerte a ti, sino a Aníbal, sino para las personas que vean esto, sepan que hay una alternativa a lo que nosotros vivimos. Y se llama buscar la libertad y luchar por ella. Porque nosotros nos dedicamos a ver otras cosas, fracasar. Gracias. Excelente, bueno, vamos, por favor, Muchas gracias, chicos. Vamos a hacer una ronda de preguntas. Para hacerlo más justo, una para Aníbal y una para Virgo, que son para Aníbal. ¿Quién quiere hacer una pregunta a la estación? Bueno, hablaste de que todo es una ilusión y luego hablas de la realidad. Entonces, si partes de la premisa metafísica de que no existe una realidad y no partas con una base metafísica o un proceso epistemológico para poder obtener conceptos, ¿cómo es que partas saltando de la ética? Porque la política se basa en ética. No puedes estar el árbol de la perspectiva va desde metafísica hasta política o estética. Entonces, si no tienes una teoría de algo y no puedes ejercerla, no puedes practicar sus bases más fundamentales, entonces, ¿qué teoría política tienes? Y una pregunta también es, si un sistema se enfoca más en la repartición de sus bienes que en su producción, al final cuando termines repartiendo todo no te va a quedar nada que redistribuir. Entonces, básicamente es la historia de todos los regímenes colectivistas. Y lo que te permite producir es el capitalismo, no es No he entendido lo último que dijo. Ok. A ver, primero, la política no se basa en la ética, porque invito a leer Maquiavelo, que es precisamente el teórico más importante en este sentido de lo que es la política en su realidad concreta. La política no es ética, no tiene puntos de vista éticos, porque la política se reduce, como dirá después Marx, a las actividades e intereses económicos que están detrás de la actividad política. No es un punto de vista ético. Por eso es que Marx parte diciendo de que no es el ser la conciencia la que determina el ser, sino es el ser.
domina la conciencia. Es la realidad material la que genera posteriormente las ideas y las abstracciones, no las abstracciones a la realidad material. Entonces la política no es estudiada desde un punto de vista abstracto, sino desde lo que tenemos hoy, porque las relaciones sociales no pasan de ser meramente relaciones materiales. Las relaciones materiales existían desde antes que nosotros existiéramos y va a seguir existiendo posteriormente, y eso también era política. Los primeros estados ya tenían política, ya hacían política, por lo tanto, ya estaba ahí y no necesitaba una teoría ética para eso. Las relaciones se seguían dando. En cuanto al tema de la producción, hay que tener en claro algo, ¿no? La forma en la que se produce en el sistema socialista no es la misma que en el sistema capitalista. La generación de valor es muy diferente, ¿no? Para el sistema capitalista hay un tema de que el valor es igual al precio, más o menos así. Los marxistas no planteamos eso, ¿no? El valor es en realidad se determina por el tiempo socialmente necesario, ¿no? Y el tiempo socialmente necesario del trabajo se calcula en realidad no a lo que yo como individuo le doy a un objeto para producirlo. Es un error cuando se habla del trabajo, de la teoría de valor del trabajo de Marx, dicen, entonces algo vale más porque yo me demoré más. Y no, esa es una forma errada de entender la teoría de valor de Marx. Marx dice que hay que hacer el tiempo medio, el tiempo socialmente necesario, lo que tarda en la sociedad para producirse, por ejemplo, este libro, para que puedan imprimirlo, para que puedan pasarlo a nivel colectivo. Lo que tarda en todas las imprentas para hacerlo, eso es lo que vale. No lo que yo como individuo pueda tardar. Esa es la diferencia. Entonces el cálculo se da a través del tiempo socialmente necesario, no a través del individuo. Eso es algo muy interesante que se pone en el capital. No sé si hay una duda alguna que quedó, creo que es todo lo que preguntas. ¿Alguna pregunta para Mirko? Para Mirko. ¿Por qué es culpable de la pobreza de África? Sería el capitalismo. Sí, la verdad es que en un debate hay muchas cosas que se dicen y bueno, eso se me pasó, la verdad es que yo digo bastantes cosas que mi contertulio dice que han sido muy interesantes y por eso necesitaba responder. Bueno, para empezar, África es el continente de todo el planeta Tierra que menos existe al mismo tiempo. Lo puedes ver en mediciones como por ejemplo, a mí no me gusta tanto, pero bueno, existe, que es el índice de libertad económica, ¿no? Es más, lo puedes ver incluso en los índices de respeto de derecho de propiedad. Todos los países de África están en el subsuelo de los índices de respeto de la propiedad privada. Me parece que el capitalismo, bueno, en África, mejor dicho, el capitalismo y África son todo lo contrario. Es más, hay muchos países que ni siquiera pueden sostener a su población sin que haya señores de la guerra y tal. Prácticamente todos los mercados cotizaban en África. Creo que no se le podría achacar al capitalismo. Es más, te recomiendo un libro que se llama Cómo Europa subdesarrolló África, porque Europa se sentía bastante culpable de colonizar África y por eso manda miles de millones de dólares cada año a ayudar a África. Y en este libro te explica cómo esas ayudas estatales no solo que no ayudan, sino que mantienen la pobreza en muchos otros países. Te pongo ejemplo, por ejemplo, no sé, para Zimbabue construyeron un colegio, ¿no? Bueno, el colegio de laptops y tal, y luego se van, y luego se dan cuenta que la gente no tiene dónde cargar laptops porque no hay electricidad, la gente no tiene la tecnología para mantener el colegio, se deteriora, se hace un colegio y pasa a ser un lugar indigente, y al final toda la inversión se pierde, porque al cabo de 5 o 6 meses el lugar queda inhabitado y así pasa con todas las inversiones, ¿no? Entonces, me parece que la libertad del mercado y los procesos económicos están muy lejos de ser culpables de lo que pasa en África. Perfecto. ¿Alguna pregunta para Aníbal Estacio? Aníbal Estacio. Hola, ¿qué tal a todos? Una pregunta, quería volver un poco al tema de la ética y la política que mencionaste. Me parece interesante y pertinente la distinción entre el análisis de cómo funciona la realidad en el mundo político, por qué las elecciones se dan como tal, o por qué cambios políticos ocurren como tal,
de la decisión sobre, por ejemplo, cómo creo que debería ser el mundo. Yo creo que debería tratar de ser el Estado una organización política para cambiarlo. Pero bueno, mi pregunta ahí es que al menos hasta en general, no quiero decir como regla, yo tengo un activista político y creo que gran parte de las personas que están acá en la relación política tratan de convencer a las personas de apoyarse a su ideología o cosas por el estilo. Si anulamos totalmente la línea de la política, ¿qué razón le podría dar a alguien para escoger cierta decisión sobre otra, más allá de lo que a esa persona le conviene personalmente? Es decir, por ejemplo, si una elección se hace entre Keiko y Castillo, y yo gano Castillo, ¿por qué yo debería aceptarlo si no hay una razón? Justamente, es usted el que vea de hacer eso, o simplemente, por ejemplo, el trabajo de la lista política trataría de manipular a la gente para sus propios intereses. Estén o no comunicados de verdad. Muy buena pregunta, demasiado interesante. Primero, cuando partimos de esta diferencia entre ética y política, parto yo haciendo una curiosa similitud en dos conceptos básicos. Maquiavelo dice la política no es lo que debería ser, es lo que es. Por el contrario, cuando Kant, que para mí, en mi opinión, es el mejor defensor de la ética, dice es el deber ser, no parte por el imperativo categórico. Entonces, la ética es lo que debería ser. Entonces, tenemos dos posturas totalmente contrarias, ¿no? Cuando intentas calzar a Maquiavelo con Kant, no se puede porque son contrarias. Ahora, ¿cómo definimos entonces las acciones? ¿Cómo nos guiamos si no es por un tema ético? Bueno, nos guiamos por un tema netamente de lo que nos interesa. Sí, suena frío, suena cruel, suena malo, no es bonito, no es vendible políticamente, comunicacionalmente, pero es la realidad. Yo no voto por Keiko porque Keiko representa un interés de clase, el interés de la burguesía. Yo voto por quien representa mi interés de clase, no por quien no lo representa. ¿Por qué tendría yo que votar por quien no representa mi interés de clase? Porque yo no creo, por ejemplo, ¿no?, que los señores del comercio que apoyaron a Keiko en su campaña dijeron esto es éticamente correcto. Simplemente lo hicieron porque les conviene. No se pusieron a pensar en un tema ético. La Confierte, que sacó un comunicado, tampoco lo hizo porque sea éticamente correcto. Simplemente porque le conviene. Hay un interés material de clase. Lo que pasa, y eso lo dice Marx en el concepto de fetichismo del derecho, pasa porque el derecho se ha entendido como esta cosa casi abstracta de justicia, ¿no? Y oculta en realidad lo que el Estado es. El Estado es parte de los intereses, es reflejo de los intereses económicos de una clase sobre otra. El Estado, para no hablar solamente de capitalismo, el Estado monárquico representaba los intereses de la monarquía. El Estado burgués representará los intereses de la burguesía y el Estado socialista representará los intereses de la clase trabajadora. Porque cada uno de estos estados ha representado la voluntad del interés de quien lo dirige. Quien dirige el Estado actual no es el proletariado, es la burguesía. Para eso, en el Perú, por ejemplo, podríamos leer este texto muy bonito de Francisco Durán, Los 12 apóstoles de la economía peruana, donde da totalmente evidencia de esto. Chicos, antes de la siguiente pregunta, decirles a los que están en el grupo nuevo que he creado ayer, los que están en el grupo, o sea, los que están inscritos, los que agradecen el grupo, los que están, disculpen, he hecho una encuesta, entonces si pueden responder. Bueno, ¿alguna pregunta para Mirko? ¿Alguien quiere hacer una pregunta para Mirko? Buenas noches, Mirko. Quizás una pregunta acerca del liberalismo como tal, la postura, ¿no?, de los libertarios. Si no te parece utópico una sociedad sin Estado, ¿no? Porque veo que culpa mucho al Estado, pero ¿cómo planeas una sociedad sin Estado?
Ok, muchas gracias. En realidad no hay una respuesta objetiva para esto. Te puedo decir que hay muchas ramas y muchas teorías para alcanzar el libertarismo. Te puedo comentar la de Murray Rothbard. Murray Rothbard pensaba en crear un partido político, entrar al Estado y empezar a derogar leyes, empezar a eliminar ministerios y así desaparecerlo. Luego está la postura de Samuel Coulson II, que hablaba del algoritmo y que se podía derrotar el Estado mediante la creación de mercados negros. Y así han habido muchas posturas, por ejemplo, la de Michael Schumer también, que se puede derrotar al Estado mediante la secesión. Ahí te da tres maneras de cómo llegar al libertarismo. Y no sé cuál de las tres tiene la razón, porque las tres me parecen también interesantes. ¿Y por qué no aplicar las tres poco a poco? Impulsar movimientos secesionistas, también impulsar con economía, algoritmo, y también por qué no tener un partido político. Son tres métodos que han planteado autores. No sabría decirte cuál es mejor, cuál es peor. Si todos tienen como objetivo final llegar hacia una sociedad mejor, está perfecto. Y incluso hay un cuarto punto que me acaba de ocurrir, que es un punto pesimista. ¿Sabes qué? No quiero soportar la carga política de luchar contra el Estado toda mi vida. Lo único que busco es la secesión, al menos de mi propiedad, y que no me molesten. Si tengo que pasar por un territorio estatal, yo pago todo. Pago, no sé, me pongo impuesto a la carretera porque yo decía pagarlo. Esa es la posición más podríamos decir, aislacionista. Entonces hay muchas maneras de llegar, y entonces, bueno, habría que cada uno decidir cuál es la mejor, ¿no? Pero a mí me atrae mucho la economía y me atrae mucho la secesión. Bueno, para la estación, una cosa más. Gracias. Perfecto con todos, ¿qué tal? Bueno, yo empatizo mucho contigo porque los dos hemos sufrido, ¿no? En el call center, ¿no? Con todas las quejas de los clientes, ¿no? Sí, bueno, yo soy un poco más práctico, ¿no? Sí, prefiero hacer una pregunta un poco más directa. Basado en lo que tú has estudiado, porque usted sabe bastante, ¿cuál es tu opinión sobre Cuba y Venezuela? ¿Tú crees que hacen realmente es lo que Marx quería? ¿O qué cambiarías tú, qué hicieron mal, etcétera? No, ni de cerca el sueño de Marx, ni de Marx, ni de Lenin, ni de ninguno de las personas que alguna vez teorizaron sobre el marxismo. Para empezar, quien llega al poder en Venezuela, que es el caso más directo que tenemos por la cercanía territorial, es un grupo de militares que ejercen una nueva clase, ¿no? Una clase que se apodera del poder. No hay realmente una socialización de los medios de producción, que es muy diferente a lo que se hace en estos países llamados estatistas. La estatización y la socialización de los medios de producción no son ni remotamente lo mismo. Estatización se puede hacer de diferentes maneras. Expropiación se puede hacer de diferentes maneras. Yo puedo expropiar de A y pasar de a B, y ambos pueden ser privados. Y simplemente lo paso mano a mano porque no sé, claramente B es mi amigo. Y como B es mi amigo, es privado y a mí me cae mal A, le quito A y se lo doy a B. Pero no necesariamente eso es socialismo. Y Marx se moriría si ve esa visión tan deformada de lo que llamaron socialismo del siglo XXI. En cuanto a Cuba, Cuba tiene una posición totalmente debatible dentro de los marxistas. Los marxistas debatimos mucho la posición de Cuba por diferentes razones, ¿no? Un marxista guevarista diría que Cuba está presionado por Estados Unidos. Yo prefiero decirte que hay tanto errores internos como problemas externos. Considero que sí hay una cierta presión por parte de Estados Unidos, pero evidentemente hay error interno garrafal, ¿no? La forma en la que se administra su economía es totalmente errada, la forma en la que se administra su Estado es totalmente errada. Para empezar, los marxistas no hablaríamos de ceder el poder por herencia, ¿no? Castro se moriría, se muere su hermano. Eso es una monarquía, no es socialismo, por ningún lado, ¿no? Entonces, ahí hay errores bastante grandes. Y en el tema directamente económico, ya para finalizar con esta respuesta, tanto Cuba como Venezuela, en especial Venezuela, se centran
en el petróleo como economía principal, como medio económico principal. Esto es un error, porque no rompe la división internacional del trabajo. Venezuela debió haber pasado a una etapa de industrialización y de promoción, ojo, de cierta clase burguesa, una clase burguesa que pudiera servir a los intereses de lo que se estaba planeando, por ejemplo, crear empresas, crear algo que sosteniera precisamente un estado de bienestar tan grande como el que tenía. Entonces no se hizo de esta manera, se decidieron pensar que el petróleo era infinito y que el precio que tenía era infinito, y el fracaso es evidente, ¿no? El fracaso y el despotismo de quienes están en el poder allá es totalmente claro. A mí me parece pues, un error y un absurdo seguir llamándolo de eso socialismo, porque de socialismo tiene muy poco, por no decir nada. Una pregunta para mi amigo. Buenas noches, mi nombre es Rogelina. Más que una pregunta, quisiera saber su apreciación con respecto a lo que voy a decir. El ser humano nace desigual. Todos tenemos una configuración genética distinta. Algunos tienen ventajas sobre otros. Es por eso que unos estamos como oyentes y otros están como ponentes. Pero Andrew Deaton reflexiona. Andrew Deaton es Premio Nobel de Economía 2015. Tiene un libro que se llama El Gran Escape. Dice: las grandes revoluciones han permitido salir de la pobreza a muchos países, pero ¿qué estamos haciendo con los que no logran escapar? Entonces, quisiera saber su apreciación, ¿cómo se podría lograr la igualdad a partir de que nacemos desiguales desde la perspectiva del socialismo, ¿no? Por eso les decía la pregunta para ambos, y esta reflexión que hace el Premio Nobel de Economía 2015. ¿Esta es la última pregunta? Ok, una más. Ya, bueno, sí, muchas gracias por tu pregunta. Primero, las revoluciones han sido buenas, sí, pero lo que yo estaba criticando en el debate han sido las revoluciones políticas. Por ejemplo, si hablamos de revolución industrial y tal, perfecto. Estoy hablando de revoluciones políticas donde se mata a otra persona por pensar distinto, y eso nos lleva a la reflexión, si está bien matar a otra persona que no tiene tus propios ideales, ¿no? Yo ahí invito a la reflexión. Y segundo, es cierto lo que tú dices, hay personas que nacen con más dinero, más riqueza, o hay personas que nacen en desventaja, eso es cierto. Lo que propone el capitalismo es simplemente generar más oportunidades para todos, que cada uno se pueda especializar en un rubro donde es mucho mejor que otra persona en ese mismo rubro. De repente, tú mencionas, de repente yo puedo expresar un poco más acá, de repente, no sé, gracias a Dios, a que me quiera bien, o no sé, la verdad es que puedo expresar y tener un poco de lectura con respecto a eso, pero de repente tú eres el mejor deportista, el mejor cantante, el mejor músico, el mejor médico, el mejor arquitecto, ingeniero que yo. Entonces, la gran ventaja del sistema capitalista es que tú te puedes especializar en lo que tú quieras y nadie te va a decir y nadie te va a poner un plan que nadie te va a contar qué es lo que vas a estudiar y tal. Tú vas a decidir qué hacer. Y esas oportunidades que nacen se dan gracias a que tenemos la libertad de decidir y gracias a que vienen personas con dinero, invierten, se generan relaciones de capital y se generan puestos de trabajo gracias a que nadie los obliga a estar ahí, sino que están ahí por un interés de ser mejores. Y esa motivación de ser mejores cada día es lo que hace crecer a la sociedad. Lo malo está cuando se empiezan a poner piedras en el camino y obviamente no se da eso, tenemos la pobreza, tenemos todos estos fenómenos. Entonces sí, hay personas que nacen con ventajas, pero esas ventajas se pueden compensar dedicando un rubro donde tú eres mejor que esa persona, no necesariamente tienen que ir al mismo rubro. Y entonces, pero para eso tienes que tener la libertad de decir en qué tú quieres trabajar, qué quieres producir, cuándo quieres producir, y eso dependerá de tu propia valoración, de lo que tú quieras. Si yo te pongo un objetivo de producción en algo que a ti no te gusta, créeme que vas a ser, primero vas a ser infeliz y probablemente no llegues a las cosas y
Me imagino que sabrás qué pasaba en los países donde tú no llegabas a las cuotas de producción. Por ahí no tiene una respuesta muy clara. La estación. Bueno, Es la segunda vez. Es la segunda vez. Es que estoy viendo los de. Hola. Se fue. Si mal no recuerdo, si no me equivoco, tú tenías la teoría del valor del trabajo, ¿correcto? Quería preguntar, ¿cómo explicaría la teoría del valor del trabajo que un modelo de OnlyFans pueda ganar millones vendiendo fotos y vídeos? Mientras que, por ejemplo, un trabajador que una mujer que produce mesas o sillas y lo que sea, que no ganan ni cerca de lo que ganan los modelos de OnlyFans, o incluso los mismos modelos masculinos de OnlyFans realizan un trabajo ganan ni cerca de menos en OnlyFans. ¿No? ¿Cómo explicaría que la teoría del trabajo esa diferencia? Gracias. Yo diría que incluso Mirko y yo ganamos más en los canales de YouTube de lo que gana un trabajador. Eso es innegable. Pero Marx determina que las mercancías tienen tanto valor de uso como valor de cambio. Cuando hablamos de productos, entre comillas, productos como OnlyFans, que más es un servicio que un producto, este también tiene un valor de uso. No es que no tenga un uso, ¿no? O sea, cada uno que ha visto porno alguna vez para algo, ¿no? Lo vaya mirando simplemente por el deporte de mirarlo, ¿no? Yo sé que lo han usado para algo, ya sabrán ustedes para qué. Entonces, hay un valor de uso ahí, ¿no? Y el valor de uso es lo que está determinando, en ese caso, la ganancia de esta persona, porque si no tuviera valor de uso, si yo, ser humano, no necesitara ver pornografía para satisfacer mi deseo carnal en ese momento, simplemente no existiría el porno, ¿no? Oferta y demanda. Pues hay un deseo, hay una demanda, y la oferta es el OnlyFans. Sencillo, o sea, es parte de eso. Además, hay que entender que la teoría de valor trabajo no es netamente de Marx, ojo, o sea, esta teoría de valor trabajo nace por Ricardo, con David Ricardo, y es Marx quien le da toques finales, ¿no? Por ejemplo, estipula esto de la división social del trabajo, estipula también el tema del valor de uso, el valor de cambio, que era algo que no se entendía hasta la primera forma de la teoría de valor del trabajo establecida por David Ricardo. Y de hecho, por los primeros liberales, que ellos sí consideraban esta visión correcta, hasta posteriormente nacer lo que en algún momento se conoció como la escuela marginalista, porque tenían la idea del precio subjetivo y, bueno, les dijeron marginales porque no estaban acorde a lo que en ese momento se quería. Pero eso es básicamente todo, ¿no? Si hay demanda, habrá alguien que suple esa demanda, porque salvo el mercado, salvo las leyes del mercado, todo es ilusión en el capitalismo. Y como todo es ilusión, pues habrá quien pague, ¿no? Hay gente que paga por otras cosas, hay gente que le gusta mi contenido y también me apoya económicamente, hay gente que le gusta el contenido de Mirko y apoya su contenido. Entonces, ¿por qué? Porque ustedes necesitan la información que tienen. Hay oferta y demanda, simplemente eso, valor de uso, valor de cambio. Bueno, una última pregunta, Mirko. Ahí me ha hecho cerrando. ¿Qué tal? Gracias, buenas noches. Sí, es una pregunta muy concreta, ¿no? Mencionabas que, por ejemplo, es más satisfactorio o no es necesario para la sociedad cada especializado interviene menos y es mejor en todo caso dejar que la institución del mercado. Una pregunta muy concreta, en la época de la pandemia, medicinas que costaban 2 o 3 soles comenzaron a costar 100, 200, 300 soles. Entonces, en este caso, el mercado es correcto, un mecanismo para distribuir bien los servicios y es más eficiente. Un segundo punto, no termino, hay un profesor de la Universidad de Madrid, en el Prague, que tiene un libro de Derecho Público Económico, ahí mencionaba que
la total libertad para el mercado haría que al fin del día el mercado acabe inscribiéndose en sí mismo. Me explico. Hay un caso de los precios predatorios. ¿Qué es esto? Por ejemplo, hay una empresa que tiene un dominio posible en el mercado y lo que hacen es bajar los precios y casi precio y costo. ¿Para qué? Para que de esa manera los más competidores, como nada más pueden competir, casi precio y costo, desala y desala el mercado. Entonces esta empresa, como ya vuelve a tener monopolio, aumenta el precio. Entonces son prácticas que tal vez en la libertad de mercado se dan y que no parecía, o pareciese tener una finalidad de ser más eficiente la distribución de bienes y servicios, ¿no? Acá se ve como la libertad de mercado tal vez acaba incluyendo la libertad de mercado mismo, ¿no? Con estos conductos de estos agentes económicos. Muchas gracias. Excelente pregunta. La verdad es que me ha encantado tu pregunta, de verdad, muchísimas gracias. Para empezar, primero el tema de los medicamentos y la pandemia y todo eso. Hay que entender que el 95% del sistema de salud peruano es del Estado, lo controla el Estado. El 5% es netamente privado. Entonces, cuando el mercado está tan regulado, no le puedes pedir que baje los precios. Por eso la clínica cobran 50.000 soles por una nueva UCI. Obviamente no hay competencia y se aprovechan de esa posición de poder porque el Estado controla el 95%. Y creo que había gente que echaba la culpa a las clínicas por ese 5%. Y más, había gente que pedía la expropiación de las clínicas por ese 5% también. Así que, obviamente, esa área está netamente regulada. Y te pongo un ejemplo donde la libertad de mercado ayudó bastante. No sé si te acuerdas cuando llegó la pandemia, el precio de las mascarillas se disparó y no había. Bueno, tú veías incluso en la TV, en América y todos esos canales, reportajes de empresas textiles, de empresas que se dedicaban al marketing y tal, o a la venta de comida, hamburguesas, etcétera, poniéndose a hacer mascarillas. ¿Por qué? Porque no haber una restricción en el tema de las mascarillas, el precio es tan atractivo que invita a otras partes de la economía a producir ese. Entonces, el tema de las mascarillas duró un par de meses y después, ¡pum!, se acabó y el precio volvió a ser normal. ¿Por qué? Porque no hay restricciones para la libre circulación de bienes y capitales. Entonces, ese es un ejemplo que pasó en Perú y por eso no tuvimos problema de mascarillas, pero tuvimos problemas de oxígeno, de los medicamentos, y obviamente el problema del oxígeno también. El Estado puso un límite a lo que es el porcentaje de pureza, si no me equivoco, del oxígeno. Por lo tanto, no había libre distribución y por lo tanto mucha gente murió a causa del Estado. Y obviamente le echarán la culpa al mercado, obviamente, pero si tú te pones a analizar todo este tipo de cuestiones, siempre, como lo dije en el debate, siempre hay una ley, siempre hay una regulación, siempre hay un político detrás que le arruina a la gente. En el segundo caso, que era el caso, me parece que es dumping, ¿no? Me parece que era, o cuando una empresa, no recuerdo si era dumping el nombre, pero es cuando una empresa tiene un poder de mercado enorme y se permite bajar los precios de sus productos para arruinar la competencia y todo el mundo vaya a comprar ahí. Ese ejemplo en concreto, me pueden corregir, pero me parece que está en economía en una lección, si no me equivoco. Me parece que está en economía en una lección. Y eso está, y bueno, decía que una empresa baje sus precios para beneficiar a otras personas, es bueno. Perfecto. Si va uno se medicamentos a 5, lo va a vender a 1 para arruinar la competencia, ahí está bien. Obviamente la competencia se va a empezar a arruinar y van a tener que bajar los precios y obviamente va a llegar a un punto que no lo pueda bajar más porque no tiene el capital y obviamente quiebra. Ok, entonces tiene que volver a subir los precios. Como tiene una posición monopólica, tiene que subirlos el doble, el triple, ¿no? ¿Y qué pasa cuando los precios son el doble, el triple si no hay intervención estatal? Otros actores ven que es muy rentable ese mercado y igual que en el caso de las mascarillas entran ahí. Y tú dirás, pero entonces lo pueden comprar. Y entonces eso haría todavía más rentable el rubro, porque la gente se da cuenta que hacen una competencia esta empresa y son comprados para quitar la competencia. Entonces tendría que estar comprando constantemente a sus competidores. Y obviamente eso no es sostenible, no es realista, no ha pasado nunca. Es más, si se dedica a dejar de vender y empezar a comprar empresas a dedicar el capital para eso, pues se arruinaría. Entonces, ahí te doy 2 ejemplos donde si dejas a la gente trabajar y no la molesta, vamos a ser mejores todos. Yo confío mucho en la gente y me demuestran cada día que avanzamos a pesar del Estado. No, gracias. Gracias a mí por estar. Yo por profesional nacional, así que le voy a dar la palabra. Bueno,
ya para despedir este gran debate, que para mí ha sido el debate del año, no del mes, ni el debate de la semana, bueno, yo pienso que tanto como el capitalismo como el socialismo, siempre van a haber debates eternos entre estos modelos políticos y económicos, pero yo digo algo, nunca va a existir un modelo unidimensional que conduzca al bienestar, tanto social, económico, social, porque como dice Aníbal, el ser humano es un ser imperfecto por naturaleza, y es así, por eso es que tanto capitalismo como socialismo siempre van a existir debates internos sobre cuál de estos dos modelos deban predominar, pero siempre van a existir sus defensores y sus detractores, siempre es así, es la naturaleza del ser humano. Bueno, espero que ya ustedes dirán en el veredicto final quién ha ganado este debate, si Mirko o Aníbal, ya será criterio de ustedes. Bueno, espero que les haya gustado la moderación de Jorge o a manera del canal Paradigma Nuevo. Muchas gracias. Democracia, hasta las 8:35 hice las votaciones. Obviamente, yo sé que la mayoría del movimiento solidarista es a favor del libre mercado, entonces por eso hice una encuesta antes y después, para ver si alguien cambió de opinión o si alguien. Entonces hice una encuesta antes, una encuesta después, una encuesta antes para ver quiénes eran los que están a favor y una encuesta después para ver si alguien cambió de opinión o si alguien, digamos, o cómo se puede lograr hacer más justos. Ahorita, ¿quién ganó el debate? Hay un, si no me equivoco, es un 75%. Sí, es un 75%. Es un 83% lo que dice que ganó Mirko, pero para ver quiénes, si se han movido o no se han movido, es hasta las 8:36 de la encuesta, y antes de la encuesta había, bueno, 83%, y antes de la encuesta había un 70% que pensaban que iba a ganar Mirko, así que por estadísticas, bueno, un 17% pensaban que ganaba Estacio, y el porcentaje también se ha reducido, digamos. Entonces, en teoría, Mirko ha ganado en porcentajes, según la democracia. Solo en votación. En votación, pero bueno, al final todos ganamos en esos temas, ¿no? Pero bueno, Mirko ha ganado en temas, en votaciones y en porcentajes, así que un aplauso también. Bueno, me gustaría tomar una foto a Mirko y a Aníbal Estacio y a Jorge también, y luego nos tomamos una foto todos, los que vamos a que acá podemos tomarnos y vamos a tomar una foto, y no olviden que para apoyar a Master Club, que se mantiene voluntariamente y sin los impuestos de nadie, y que el único ingreso es la venta de libros, y si no les interesa los libros, también tenemos cositas, pueden ir a ver y tal, igual se pueden hacer con esos temas. ¿Es posible? Damas y caballeros, buenas noches. Yo quisiera tener 10 minutos primero para felicitar a los dos caballeros que han debatido sus ideas y creo que ambos son que hablan ganadores. Y todos los que están presentes creo que han ganado conocimientos, han ganado en este intercambio de ideas. Simplemente le quiero expresar como una persona mayor de que ustedes son el futuro del país. Las corrientes analistas, las corrientes capitalistas están evolucionando. Y miren, más allá del año 2023, miren, 50 años más adelante si es posible. Ustedes van a construir el país de acá a 10 años probablemente. Los felicito y sigan así. Sigan haciendo debates de esta naturaleza. Felicitaciones. Gracias. Y ahora nos acomodamos acá, me parece que hay que ayudar a las sillas. Y los chicos igual lo que nos digo por YouTube. Ah, sí.